emocionados porque se está celebrando el tercer aniversario de la Nación Santa. Amén. Dale grito de júbilo también. Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra porque el tiempo apremia. ¿Les parece bien? La escritura dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, ¿cómo era? Grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. ¿A quién? ¿A quién? No los escucho. ¿A quién? A una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su ¿qué? De su lepra. Subrayen por ahí. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, dile conmigo, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dale un aplauso a la palabra bendita de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Algo importante que tenemos que entender en este tercer aniversario es el hecho de que entendamos el propósito por el cual Dios ha creado todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra con un propósito divino. Y hoy vamos a hablar precisamente, dile conmigo, reino, otra vez, reino, propósito
la hizo con un propósito, con el propósito de poner su voluntad en cada aspecto de la creación. Y si tú miras la creación, tú vas a entender que cada cosa que Dios creó tiene su propósito, tiene un proyecto del cielo hacia la tierra, porque la necesidad de la tierra es el cielo. Digo conmigo, la necesidad de la tierra es el cielo. La necesidad de la tierra es su creador, y la necesidad del creador es la tierra. Y cuando Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo creó para que extendiera un reino que le iba a ser mostrada desde el cielo. En el cielo encontramos los diseños, en el cielo encontramos los designios de Dios que se buscaba reflejar en la tierra. Y Dios, escuchen, Dios escoge al hombre y le entrega un reino. ¿Para qué? Para que llevase a cabo una conexión entre el cielo y la tierra. Dilo conmigo, el hombre es la conexión entre el cielo y la tierra. Mira, hay aspectos, hay palabras, hay hábitos, hay conductas que unen al cielo con la tierra. El hombre, a través de conocer los propósitos del cielo, podrá traer la voluntad del cielo a la tierra. Y el hombre tiene la capacidad de contener el reino de los cielos. La palabra del Señor dice que Dios le dijo al hombre: fructificaos y multiplicaos en este reino que les estoy entregando. Un reino terrenal que es creado con el propósito de que a la medida que el hombre ejerza su voluntad y esté conectado con la voluntad del cielo, va a poder destrabar los propósitos por el cual él ha sido creado. Ustedes han leído el Padre Nuestro. El Padre Nuestro contiene una palabra que dice: venga tu qué, venga tu reino, y añade: y hágase su voluntad. A la medida que el hombre se conecta con la voluntad del cielo, le será revelado el reino. Así que la necesidad de la tierra es su creador, porque la tierra gime por la manifestación de los hijos que contienen el reino. Amén. De la medida que tú conozcas, escucha, a la medida que tú conozcas el propósito por el cual fuiste creado en la tierra y ejerzas su voluntad, el reino se va a presentar en tu vida. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos está en ustedes, está entre ustedes. Y si tú tienes a Cristo Jesús, escúchame, quiero decirte esta mañana que si tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes todo el contenido del reino, porque el reino de los cielos es Cristo. Cristo contiene toda la voluntad, Cristo contiene todo el propósito por el cual el reino se busca manifestar en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, quiero decirte que la recompensa de la tierra es el cielo. Si quieres escribir eso, la recompensa de la tierra es el cielo. Y la necesidad del cielo es que el reino se manifieste en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para conectarse entre el cielo y la tierra. Y a la medida que tú y yo conocemos a Jesús, que significa el reino, serán revelados los propósitos y los designios de su voluntad en la tierra. Ahora, encontramos a una mujer aquí que está habitando en un palacio. Esta mujer es llamada en otras versiones como una
esa mujer tenía una asignación en ese lugar. No importa el título, no importa del lugar donde vengas, Dios tiene una asignación del reino en el lugar donde tú te encuentras. Entonces, viene ese reino y a la medida que te sumergas en su voluntad será revelado el propósito. ¿Nos vamos entendiendo? La asignación de esa mujer era traer el reino de los cielos a un lugar donde no había reino. Era un lugar de tinieblas, era un lugar donde adoraban a otros dioses. Pero déjame decirte una cosa, que donde quiera que llega un hijo o una hija de Dios, ahí va a resplandecer el reino de los cielos. Amén. Cuando el reino de los cielos está en ti, tú te vuelves una recompensa. Dile al que está a tu lado, tú eres una recompensa en el lugar donde tú te encuentras. La persona que está a tu lado tiene un regalo del cielo para ti. El lugar donde tú estás trabajando, en esa oficina, en ese taller o en esa escuela, tú eres un regalo del cielo para esas personas. La luz de las tinieblas resplandece. La palabra de Dios dice: voz de que clama en el desierto, preparad las sendas del Señor. Juan no era un eco, Juan era una voz del reino de los cielos, y que esa voz servía para abrir surcos en el desierto. Esa voz del cielo, del reino de los cielos, tenía la capacidad de ejercer propósito, de ejercer la voluntad del cielo en la tierra. Una voz del cielo, escucha, vuelvo a repetir, que abría los surcos, pero más que abrir los surcos en un ámbito espiritual, esos surcos se abren dentro de los corazones, porque la voz profética, eso es lo que hace. La voz profética baja los designios, los modelos del cielo en los corazones que estaban llenos de tinieblas. ¿Tú recuerdas cuando dice la escritura que Eliseo tomó el manto cuando dice la escritura que Elías tomó el manto? Y dice la escritura, que dice que Eliseo, tomó el manto que había dejado Elías. Y dice la escritura que Eliseo vino y golpeó las aguas de ¿quién? Del Jordán. Dilo conmigo, ¿golpeó qué? Las aguas del Jordán. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Golpeó las aguas del Jordán. El Jordán significa algo que está muerto, algo que necesita la vida de Dios. Padres que están aquí, nuestra responsabilidad dentro de nuestra casa para con nuestros hijos es golpear con la palabra profética del reino de los cielos, golpear los corazones endurecidos. Por eso es que Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Jesús abría surcos donde había tinieblas. La palabra de Jesús traía el reino de los cielos a la tierra y derretía los corazones, y decían los fariseos: hombre jamás ha hablado como este con autoridad, porque hablaba palabras de vida del reino de los cielos. Y cuando Eliseo volvió las aguas sobre el Jordán, sobre algo que estaba muerto, sobre algo que no había vida, escúchame, cada palabra que un padre baja del reino de los cielos tiene la capacidad de un manto ungido, profético, que abre los surcos de la rebelión, los surcos que están ahí en el corazón del hombre. Escúchame, el corazón de ese hijo que está endurecido por causa de la rebelión. Y esa palabra profética que tú abres rompe lo muerto. Jordán significa muerto. Si quieres ponerlo ahí, escríbelo. Jordán significa muerte. En el lugar del corazón de tu hijo que está muerto por causa de la rebelión, hay una unción profética para cada
dice que la palabra, cuando cae en buena tierra, dará fruto al 60, al 70 y al 100%. Esa es la palabra del reino. Esa es la palabra que produce la vida del Dios Todopoderoso. Jesús y Eliseo representan esa palabra profética. Así que déjame decirte que una palabra profética tiene un poder paternal para poder dar una instrucción correcta para que la gente sea sanada. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Ahora, esa mujer era la recompensa para Naamán. Lo curioso es que el nombre de Naamán significa gracioso, significa placentero. Es el tipo de personaje que tiene un placer en la carne. Es el tipo de persona que se goza más en los deleites de la carne y busca el placer de este mundo. Pablo habló de esto, que en los últimos tiempos va a haber hombres amadores de sí mismos, hombres más amadores de los deleites que de Dios, hombres que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Naamán es el símbolo de ese hombre carnal, separado de Dios, que no vive en el reino de los cielos. Y dice la Escritura que estaba como leproso. ¿Qué significa ser leproso? Leproso significa el lugar de la carne donde no está operando Dios. Si quieres apuntar eso. Leproso significa el lugar de la carne donde no está operando la gracia de Dios. Todo lugar donde no está operando la gracia de Dios buscará un deleite fuera de Dios. La gracia de Dios no solamente sirve para salvar, sino para renovar y para regenerar. Por gracia somos salvos. Pero la gracia tiene un poder regenerador que nos lleva a estar venciendo los apetitos de la carne a través de la gracia y no a través de reglas o mandamientos. Te vuelvo a repetir, la lepra representa todo aquel lugar donde no está operando la gracia de Dios. Y si no está operando la gracia es que no hay reino. Si no está operando la gracia es que está operando el legalismo. Y si no está operando la gracia, escúchame, está operando el orgullo. ¿Nos vamos entendiendo? La gente puede ser exitosa en la carne, pero en esa carne no está operando la gracia. Por consiguiente, se están muriendo aún en sus triunfos, se están muriendo aún en sus éxitos. No hayan sabor a la vida, porque la gracia de Dios tiene el poder de traer el deleite del reino del cielo a nuestra carne. Y tú has venido a este aniversario, escúchame, porque la gracia te está regenerando año tras año. Van 3 años, amén. Nació Santa, van 3 años, amén. Dale gloria al Rey de Reyes. Van 3 años que tú te estás exponiendo a la gracia de Dios, y tú sin quererlo, al exponerte a la presencia de Dios, al reino de los cielos, sumergirte en el reino de los cielos, la gracia te va transformando. Ahora, aún en medio de ese no éxito, o donde no está operando el favor de Dios, aparece una mujer que se vuelve la recompensa para Naamán. Hay una asignación del reino de los cielos donde tú vives. Hay una asignación en el lugar donde tú trabajas. Dios quiere que tú seas portador del reino de los cielos para esta generación. Esta mujer convirtió el palacio donde había tinieblas, donde había lepra, donde no había gracia de Dios y había un supuesto éxito, se convirtió en portadora del reino de los cielos. Dios la plantó con un propósito. Escucha, Dios la plantó con un propósito para revelar su voluntad. Escríbelo ahí. Dilo conmigo. Dios la plantó con
asignación es este lugar donde te ha traído a ti con un propósito para que muestres la voluntad a las personas que te están viendo sin la gracia de Dios. Cuando dice gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, te vuelves un regalo del cielo, te vuelves una recompensa para los que están a tu lado. Romanos lo dice, que la tierra está gimiendo para que se manifiesten los hijos del reino de los cielos, los hijos de luz. Y en todo lugar donde tú veas violencia, se necesita que entre un hijo de Dios. En todo lugar donde tú veas conflicto, se necesita un hombre y una mujer que comience a cambiar la atmósfera, que comience a revelar los propósitos y la voluntad del reino de los cielos. Entonces esta mujer llega y le dice a su jefa, y le dice, por ahí en Israel, de donde yo soy, no pierdes su identidad, hay un hombre, hay un profeta llamado Eliseo, que si ese hombre ora por Naamán, seguro queda sanado. Eso es. Gente que conoce su asignación es gente de fe. Gente que conoce el reino de los cielos dentro de sí. No se achicopala ante cualquier general, ante cualquier hombre tan encumbrado. Porque, escúchame, la capacidad y la identidad de un hombre y de una mujer llena del reino de los cielos no le detendrá ante cualquier circunstancia que se le rodee. Me gusta cuando le dice, allá en Samaria, allá en Israel, allá en el lugar de los milagros. Israel significa eso. Israel significa el lugar donde las cosas se hacen diferentes. Israel significa la representación del reino de los cielos en ese tiempo para esta humanidad. Israel significaba la oportunidad para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Israel representa una atmósfera diferente. Donde está el reino de los cielos, se respira una atmósfera diferente. Se une el cielo con la tierra. Me encanta esto. Te dije hace un momento, hay actitudes, hay palabras que unen al cielo con la tierra. Hay acciones que unen al cielo con la tierra. Y déjame decirte algo. Dice la Escritura que cuando Jacob estaba ahí en Betel, dice que los cielos fueron abiertos y vio una escalera que unía al cielo con la tierra, y ángeles subían y bajaban. Y entonces dijo, entonces dice, yo ahora sé que Dios está en este lugar. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2, dice el versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para todo aquel que le ama. ¿Y cuántos aman a Dios? Dale gloria al Rey de Reyes. Estamos disfrutando este aniversario. Los ojos de Jacob fueron abiertos. Entró en una atmósfera diferente. Los reyes, Israel eso representaba para ese entonces. Y entonces dice la Escritura más adelante que Naamán tomó un ejército, tomó enseres, tomó oro, tomó, bendiciones para el profeta y para su rey, y envió las cartas. Y ya escucharon ahí la Escritura cuando dice que el rey pensaba que le iba a atacar. Pero en eso entra Eliseo. Me encanta eso. Eliseo le dice, no hay problema, envíalo conmigo y verá que hay Dios en Israel. Naamán está en Siria, y él, a la hora de entrar a Samaria, a la hora de entrar a Israel, él es mudado en otro hombre. Dilo conmigo, es mudado en otro hombre.
Cuando tú conoces a Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida, y si tú vienes aquí por primera vez, te hago el llamado que si tú no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Porque también, bienvenido a la casa de Dios, un lugar donde hay bendición para que pases tu vida. Y si puedes creer, Jesús puede cambiar y transformar tu vida como lo ha hecho con nosotros. Solamente si puedes creer. Ahora, dice la Escritura que cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, o a la puerta de Eliseo, cerca de la puerta de Eliseo, dice la Escritura que Eliseo dio una orden. Eliseo no sale profeta de su casa, sino que dice la Escritura que envió a su siervo. Y me encanta esto porque Eliseo da una orden. Escucha, ¿da una qué? Da una orden. Da una orden a un personaje que estaba acostumbrado a mandar. Da una orden a un hombre que tenía un alto rango en Siria. Da una orden a un hombre que es educado, que conoce las órdenes militares y que está, ahora sí que en un oficio muy alto. Era el general Naamán. Y dice la Escritura que la orden fue: ve y lávate en el Jordán. Dilo conmigo: ve y lávate en el Jordán. Esa palabra, cuando le dice ve y lávate en el Jordán, implica muerte, implica negación. Mira, cuando tú entras en el reino de los cielos, cuando tú entras a esa atmósfera, como lo hablamos en esta historia, Israel significa la atmósfera del reino de la tierra. En esta historia, las cosas se hacen diferentes. No es como tú pienses, no es como tú creas, sino es a la forma de Dios. Ahora, la palabra profética, escuchen, se lo dije hace un momento, la palabra profética tiene un contenido paternal para cambiar los sentidos, para transformar los hábitos a través de palabras. No es lo que tú ves tu realidad, sino lo que escuchas. Y la palabra profética que escuchas supera lo que miras. Por ejemplo, eso que tú estás viendo ahorita, mira un momento a un punto fijo. Fija tu vista a un punto fijo y piensa en eso que estás mirando. Ok, eso que tú estás mirando en este momento no es tu realidad. Este presente no es nuestra realidad. Este presente ya pasó en la eternidad. Este presente es el pasado de mi futuro. Cuando tú entiendes esto, escúchame, tú te sumerges en una atmósfera de un entendimiento, como te dije, cosas que ojo no vio ni oído yo. Él se dedica, nada más se dedica a ver sus ríos y no escuchar una palabra que le está dando dirección. Por eso es que la palabra profética es una palabra paternal que quebranta nuestros argumentos. La palabra de un padre en lo natural, la palabra de un padre en lo espiritual, se vuelve una palabra profética que va a direccionar tus sentidos para hacer las cosas que tú no quieres hacer y para cambiar las estructuras de tus conductas. Porque no es lo que miras tu realidad, sino lo que escuchas que el Espíritu Santo está hablando. El Apocalipsis, el último capítulo, dice: la iglesia y el Espíritu dicen que ven, Señor Jesús. Y cuando dice ven, Señor Jesús, está diciendo Jesús es el reino, que venga porque Jesús contiene toda la sustancia del reino, todo el modelo del reino.
Estoy cambiando tu forma de pensar. Y si tú transformas tu forma de pensar, vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es. Ese es el reino. Una voluntad buena, agradable y perfecta. Déjame decirte algo. El profeta da una orden porque anticipadamente sabe lo que le va a pasar a ese hombre en el Jordán. Anticipadamente, escucha, la palabra profética establece patrones en la realidad visual de lo que tú vemos y de lo que percibimos y sentimos. Y tú y yo ya no andamos por sentimientos ni emociones, ni por vista, andamos por fe. Porque la palabra profética sirve para soltar la fe, para que tú obtengas un milagro. Reclámate en el Jordán. ¡Aleluya! ¡Reclámate en el Jordán! Si tú y yo aprendiéramos a ver esa atmósfera del reino de los cielos, si tú y yo aprendemos a ver las cosas desde la eternidad, esto que estamos viviendo o esa situación difícil que tú estás viviendo ya pasó para Dios. Esa crisis económica, esa enfermedad, esa decepción, esa angustia, esa depresión que tú estás viviendo ya pasó para Dios. Dios nos recibe como venimos, pero no recibe de nosotros. Pablo dijo que él fue el tercer cielo. Dicen que tal vez él murió cuando lo apedrearon en una ciudad, creo que era Listra. Y puedo pensar que fue cuando él fue transportado del tercer cielo. Y entonces dice que cuando estuvo ahí en el tercer cielo, miró cosas, miró diseños, modelos que le fueron difíciles de entender y que no pudo encontrar un vocabulario o sinónimos, palabras que pudieran describir con palabras humanas lo que él había visto en la eternidad. Él llegó a la iglesia de Éfeso. En las epístolas paulinas es como las cartas, la epístola apocalíptica, porque los efesios estaban acostumbrados a eso, a entrar en atmósferas espirituales. Pablo habla de una manera muy diferente a Éfeso que a los Gálatas. Los Gálatas eran la crema innata de aquel entonces, había muchos judíos ahí en Galacia. Pero los efesios eran hombres que conocían las cosas del Espíritu, justamente con los de Corinto, pero los corintios había mezclas carnales. Pero lo que me llama la atención es que cuando él llega a Éfeso, él habla diferente. Y entonces llega y le dice, ¿cómo te llamas? Jorge y María. Jorge. Entonces Pablo llegó, háganme cuenta que esta es la iglesia de Éfeso. Y yo por fe soy Pablo. Y entonces llegó a la iglesia de Éfeso y le dice, Jorge, Mario, ¿saben qué? Los vi sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Éfeso, pero ellos dicen, no, pero estamos aquí de carne y hueso. Sí, no es lo que ves, es lo que oyes, es la palabra profética. Es más real que natural. Sí, aquí, no, nosotros aquí estamos, Pablo, estamos aquí en la iglesia de Éfeso, de carne y hueso, ¿ok? Pero cuando yo subí al tercer cielo,
yo vi a Mari y a Jorge sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Tu presente no es tu realidad. Escribe eso. Tu presente no es tu realidad. Esta leve tribulación, dijo Pablo. Porque Pablo aprendió, escuchen, a través de esa voz profética y esas visiones proféticas, aprendió a negarse a sí mismo. Y la palabra, escúchame, nuevamente lo dije, la palabra profética es una palabra paternal que quebranta los intereses del Hijo para que el Hijo capture los intereses del cielo. ¿Sí me escuchaste? La palabra profética es una palabra paternal que sirve para quebrantar los intereses del Hijo para que capture los intereses del cielo. Y tú vienes aquí cada domingo y se da una palabra profética de tus padres espirituales, y esa palabra va con el único fin de cambiar tus sentidos, de cambiar tus hábitos. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 18, dice: id y predicar, ¿qué? Id y hacer, ¿qué? Discípulos. Dile conmigo. Id y hacer, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Ok. Id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y en mi nombre, y así que los milagros vienen a razón de que yo sea discipulado. La palabra, hay mucha ciencia aquí, la palabra discipulado tiene una connotación de disciplina. Pero cuando hablamos de discipulado, vamos a hablar más allá de que vengas y recibas una clase. Realmente discipulado quiere decir cambiar los sentidos, mutar los sentidos, cambiar los hábitos, discipular tus sentidos para que captures los sentidos del cielo. ¿Sí me escuchaste? El verdadero discipulado es dejar de hacer las cosas en la carne para operarlas a través del poder del Espíritu Santo. Y cada palabra que se está compartiendo cada domingo en este lugar lleva esa intención de cambiar tus hábitos, de cambiar tu forma de vivir, de cambiar tus pasiones para que captures la pasión del cielo. Discipulado significa cambio. Dilo conmigo: cambiar los sentidos. Escríbelo por ahí. Eso es cambiar los sentidos, mudar tu vida y llevarte a una dimensión mejor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo sé que tu vida es diferente. Desde que llegaste a la Nación Santa, tus hábitos, tu forma de hablar, tu forma de vivir, tus actividades han cambiado. Aleluya. Domingo en la mañana, no me digas dónde estabas sin Cristo. Algunos estaban tal vez ahí en la media cruda. Domingo en la mañana, tal vez andabas allá en el Azteca, o no sé a qué equipo le vayan por aquí, Pachuca, o no sé. Pero ahora aquí estás, domingo en la mañana, y tú dices: ¿qué me está pasando aquí? Y los que te están mirando, ¿qué te está pasando? Ahora eres diferente, caminas diferente, miras diferente. Ahora tus actividades y tus hábitos son diferentes, porque Dios está cambiando tus sentidos para que capture tus sentidos como fuiste creado en el cielo. Hay otra escritura que dice, no lo vamos a buscar, cuando dice la escritura que a Elías se le acabó el agua del Querit, y dice la escritura que venían cuervos al atardecer y le traían carne. ¿Me escuchas? Hay dos versiones, que los cuervos eran árabes, pero la otra versión también es válida, es que eran cuervos de veras. Y entonces sucede
Sucede que le traían carne. Y entonces los cuervos iban y traían la carne en su pico. Y me encanta eso, porque dice la Escritura, yo le he dado ¿qué? Eso, otra vez, yo le he dado ¿qué? Orden. Otra vez. Orden. Díganlo todos. Orden. Otra vez. Orden. Yo le he dado orden a los cuervos. Otra vez. Orden. 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 La orden de un padre espiritual cambia los sentidos. Pero no son las órdenes de Él, son las órdenes de la palabra del Señor. Amén. Si las obedeces, porque pastores no imponemos, ordenamos lo que dice la Escritura. Yo le he dado orden a los cuervos, y entonces imagínate los cuervos que van por la carne y se la llevaban al profeta. Solamente imagina algo aquí. La naturaleza del cuervo es comer la carne. Pero por la orden del Padre, sus sentidos eran cambiados. Sus gustos eran cambiados. ¡Aleluya! Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. ¿En tus propias fuerzas? No. Por la orden de Dios, a través de la gracia del reino de los cielos en tu vida. Por eso te estás cambiando. Por eso que te está transformando la palabra. El cuerpo, imagínate, hermano, se le iba escurriendo la baba. Porque su naturaleza es comer carne. Pero una orden del cielo, una orden del reino de los cielos, una orden profética, le está cambiando los sentidos y entonces no está comiendo lo que quiere comer. Huir de la fornicación. En tus fuerzas, en la gracia de Dios. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Digo conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, digo conmigo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Hasta ahí me detengo. Pablo decía, ya no vivo yo, porque el mandamiento mató a Pablo, a Saulo, perdón. Saulo significa engrandecido, poderoso, con el conocimiento fuera de Dios, fariseo de fariseos. Pero en un encuentro con el reino de los cielos, Saulo, que significa engrandecido, en Hechos capítulo 9, tuvo que ser derribado por una voz profética del cielo, que quebrantó a Saulo de Tarso. Quebrantó, el mandamiento me quebrantó y yo morí. Pero el mandamiento, al mismo tiempo que me dio muerte, me vivificó, porque condenó al pecado en la carne. Y por el mandamiento que me mató, entonces yo viví. Escucha, Saulo, engrandecido, cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Pero se levantó Pablo, que significa pequeño. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Engrandecido fue golpeado a través de la voz profética, a través del mandamiento. Pero se levantó Pablo, que significa pequeño. Y entonces escribe y dice, ya no vivo yo, ya no vive Saulo. ¿Por qué? Porque la palabra lo está matando, lo está empequeñeciendo. Cada vez que tú vienes aquí tiemblas ante la palabra del Dios Todopoderoso y está golpeando tu carne para
para que ya no vivas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo contiene el yo del hombre perfecto en el reino de los cielos. Cristo contiene el yo verdadero de la imagen y semejanza de Dios. No te me pierdas. Otra vez. Cristo contiene el verdadero yo del hombre sin pecado. Entonces Pablo mata el yo, sujeta el yo, disipula el yo, va en contra del yo natural para sumergirse en el yo original de Cristo. Y ahora lo que vivo en la carne, lo que vivo en el yo sin Cristo, que no he metido en el reino de los cielos, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo le he ordenado, yo le he dicho a los pueblos, quieren de comer al profeta en contra de tu naturaleza. Y algunos de los que están aquí ni se dan cuenta porque están diezmando y ofrendando. No escucho amén. Diezmar y ofrendar va contra tu naturaleza. ¿Cómo? Si lo estabas para otras cosas. El diezmo, la ofrenda, va en contra de nuestra naturaleza. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas con vosotros no será así, sino que el que te hiere la mejilla derecha, ¿cómo pone la otra? Eso va en contra de la naturaleza del macho mexicano. Yo no sé si en Cuba pasa eso, ¿va? Pero ¿cómo le vas a poner la mejilla al que te hiere? Va en contra de tu naturaleza. Perdonar va en contra de nuestro confort, del yo, del ego. Cuando tú no perdonas, tú te estás agenciando una justicia propia para herir a quien te ofendió. Porque perdonar duele, si quieres apuntar eso. Perdonar va en contra de nuestra naturaleza. Perdonar va en contra de mi justicia propia. Porque cuando yo no perdono, yo siento que soy más justo. Y con justicia, yo tengo la justa razón de odiar al que me golpeó, o que me golpeó. Yo tengo la justa razón de quererme vengar después. Pero Jesús dijo, perdonad a los que os aborrecen, bendecid a los que os ultrajan. Y eso va en contra de nuestra naturaleza. Por eso es que discipular significa cambiar los sentidos, para que vengan los sentidos del cielo. Después, en otra ocasión, le dice, ahora vete a Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque ahí le he ordenado a una mujer que te sustente. Una mujer como viuda. Se le había muerto el marido, tenía un hijo, era pobre. Todo en contra de eso. Pero la orden de Dios hacia el profeta, yo le he dado la orden que te alimente. Y ustedes conocen la historia, lo sintetizo por el tiempo. Llega el profeta y le dice, mujer, dame a mí primero. La naturaleza de una mujer, de los que tienen hijos, la naturaleza de una mujer dice, ¿cómo voy a dar la ofrenda al pastor si mi hijo se está muriendo de hambre? ¿Sí o no? Pero Dios, por la orden del cielo, cambió la naturaleza de una mujer, que aunque a pesar de ir a favor de su hijo, la orden de Dios cambió los sentidos. Me conviene venir a este lugar de atmósfera del reino de los cielos, donde Dios está venciendo el viejo hombre.
resucitado de nuevo. Vete a lavar 7 veces. Si me puedes decir el tiempo, por favor. Con eso termino. Ok. Ve a lavarme. Naamán también significa el orgullo, el ego, lo natural. Necesito que el ego sea golpeado por la muerte del Jordán. ¿Sabes? Con esto termino. Este lugar, este recinto, esta reunión se vuelve un Jordán, se vuelve la cruz. La iglesia sirve para golpear el ego, el orgullo, para morir a yo. Esa persona que tú llamas enemigo es tu mayor bendición por el hecho de que está golpeando tu ego. La palabra profética golpeó el ego de Naamán, y Naamán sale y dice: ¿que acaso no hay unos ríos allá en China? Yo tengo los medios para ser sabio. Yo todo lo puedo. Pero, oh sorpresa, Pablo termina y dice: no, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece.